¿Todo bien, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Estaba esperando ahí que se sumara un poquito más de gente, así que, pero bueno, ya estamos en condiciones de arrancar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profe, perfecto. Buenísimo, entonces, bien. Por ahí, antes de comenzar con la clase de hoy, por ahí la idea es charlar un poquitito sobre, digamos, el trabajito final, digamos, que vamos a hacer para probar la materia esta. Seguramente en la próxima clase ya les voy a presentar el trabajo, que nos va a llevar un poquito de tiempo, pero la idea es, digamos, aprovechar estas 4 clases que quedan, si bien vamos a ir viendo temas nuevos, que también lo utilicen de clase consulta, digamos, ¿no? Como para ir avanzando en el trabajo que tienen que integrar y ver qué posibilidad tenemos de por ahí trabajar con la profe Claudia Braco, ¿no? Va a ser un trabajo escrito, así que por ahí también aprovechar la materia que tienen con la profe Claudia como para ir trabajando. Así que bueno, eso Bueno, sería como primera medida. Después, como segunda, digamos, hacer un pequeño repaso bien breve de lo que venimos viendo hasta hoy. Esta va a ser nuestra cuarta clase, nuestro cuarto encuentro. Nuestra primera clase fue sobre los orígenes del fútbol, ¿no? En donde de alguna manera lo que trabajamos fue cómo se origina, cómo se norma, qué relación tiene con el capitalismo y con esta sociedad victoriana europea que empieza de alguna manera a surgir. La segunda clase trabajamos un poquito lo que fue el fútbol y el origen del fútbol acá en el Río de la Plata, la composición de los clubes argentinos, también cómo se vincula esto con este capitalismo que empieza a llegar a estos lados del Atlántico. Y la tercera clase que vimos en la anterior fue sobre la historia de los mundiales, ¿no? De alguna manera hacer un cruce sobre las cuestiones de los nacionalismos en la primera etapa de los mundiales de FIFA, cómo de alguna manera los mundiales también servían como espacio de discusión geopolítica durante la Guerra Fría, y cómo en este último periodo los mundiales empiezan a cumplir un rol sobre aquellas economías emergentes, como puede ser el BRICS en este caso, y ya cómo empieza a tomar esos tintes de negocios gigantes en los cuales países como que no tienen tradición futbolera, como es el caso de Qatar, Sudáfrica, ¿no? Empiezan a incorporarse como destinos, sin ir más lejos la cuestión de Asia, que empieza a sonar como destino de los mundiales. Esas fueron las primeras 3 clases. Después, la clase de hoy tiene que ver con el fútbol femenino, principalmente, ¿no? Sé que en este curso tengo varios alumnos que de alguna manera se dedican y trabajan dentro del fútbol femenino, por lo cual me parecía importante, digamos, hacer un apartado y una clase en particular que nos permita pensar el fútbol desde una perspectiva de género, que siempre es importante, digamos, darnos esos espacios. Te pregunto por ahí, Ariel, vos trabajás, ¿en qué parte trabajás, digamos, del fútbol, digamos? yo estoy en Roca, profe, ahora. Estuve muchos años, hace años, en la categoría 2005 en la Ribera. Subieron conmigo a infantiles, de Babi Infantiles. Ujú, Después dejé, después agarré el parque, con Babi estuve, con la ujú. categoría 2012, 2011. Y el año pasado volví. Esta es mi tercera vez que arranco. O sea, el año pasado arranqué el CB, el curso. Ujú. Era la tercera vez. La Ah, pero tercera no, vez. yo recordaba que una de las primeras clases estuvimos charlando con otro alumno que no tuviste experiencias dentro del fútbol femenino, ¿no? Sí, 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 por eso te contaba. Bueno, el año pasado trabajé con Mavi y con infantiles. Ajá, Y bueno, bien, este bien. año estoy con 2010, 2011. Pero cuando estaba en la Ribera, con Martín Romero, que ya está en Huracán, estuve de preparador físico, de ayudante, por ahí me quedaban reservas.
va de masajista en realidad, hacía de masajista, éramos pocos. La situación no nos llevó a eso y se armó el primer equipo, tengo una foto, pasa que tengo como tres Facebook porque soy de madera con los claves. Se armó el primer equipo de fútbol femenino. En ese tiempo entrenamos ahí en la Ribera, la que estaba, me acuerdo que era jugadora, Paola Soto, Ujú. que está en AFA, ella jugaba, bueno, la hermana de la Salina y otras chicas. Y después, el año pasado, no, el anterior, yo estaba quebrado del peroné y armamos Barrio Norte, fútbol de salón. Ah, sí, Ah, sí, sí. así que estuve con las chicas, después Buenísimo. ¿Sabes por qué te entrenamos. comento, Ariel? Porque por ahí para que vayan pensando los temas para el trabajo final. Me parece que ahí tenés un lindo tema que lo viviste de primera mano y sería interesante, digamos, con todo esto que venimos charlando, poder de alguna manera escribir esas experiencias que también sirven un montón para contribuyen a la historia del fútbol local. Así que Sí, sí, andá pensándolo. es lindo, pero me pasa que con ellos prefiero estar con los nenes, son medias complicaditas las mujeres. Así que por ahí prefiero estar con los nenes chiquitos que, pero sí, no, pero es muy lindo, es muy lindo. Y la verdad que Bien. ahí en Rock está Maxi Soler, Ariel Núñez, que creo que está en la clase igual, Ujú. están laburando bien eso con fútbol femenino. Perfecto. No, y los niños también debe ser toda una experiencia y una cuestión muy particular. Sí, 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 tenés de todo, tenés de todo. O Tenés que sea, tener una cierta sensibilidad y una cierta forma de comunicar sí, y sí, debe ser sí, todo. sí, 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 más, o Bien, sea, hay perfecto. Yo lo comunidad digo específica en con función el de que tema de los vaya nenes. Sí, pensando, digamos, tu temita para cerrar el espacio, ¿viste? O sea, digo, que vayas pensando, pues ya veo si podés trabajar el fútbol infantil, el fútbol y el rol social. eh, la clase que viene lo vamos a charlar un poquito mejor. Pero bien, aprovechando sí, el tiempito porque tenemos 40 minutos hoy, entonces habíamos dicho que hoy íbamos a trabajar lo que era fútbol femenino, ¿no? Antes de entrar directamente con lo que es el fútbol femenino, me parecía importante trabajar algunos conceptos que son básicos y que se suelen tratar como sinónimos y no lo son para nada, que es la cuestión del sexo y el género, ¿no? Como primer elemento que debemos tratar de considerar y de diferenciar. En primera medida, digamos, cuando nosotros hablamos de sexo, estamos haciendo, es un concepto que tiene una categorización biológica, ¿no? Digamos, cuando hablamos de sexo, hablamos de hombre o hablamos de mujer, hablamos de aquello que está definido básicamente por nuestro aparato reproductor, por la composición de nuestros cromosomas. Entonces, cuando hablamos de sexo, recordemos siempre, y es importante que lo recalquemos, que es una categoría estrictamente biológica. Sin embargo, cuando nosotros nos corremos un poquito y empezamos a hablar de lo que es la cuestión de género, lo que nosotros estamos refiriéndonos son todos a esos constructos sociales que se van construyendo a lo largo de la historia y que depende de cada sociedad cómo los va viviendo, cómo los va trabajando, cómo los va reconfigurando y cómo los va naturalizando también, porque digamos, de alguna manera, los géneros van de alguna manera naturalizándose hasta que en algún momento entra en discusión y se van modificando y se van reviendo y van estableciendo nuevas prácticas. Entonces, por eso acá les puse este grafiquito, digamos, primera distinción que nosotros tenemos que entender, sobre todo para empezar a pensar el fútbol femenino, me parecía importante hacer esta distinción entre lo que es sexo y lo que es género. No cabe duda, digamos, que aunque yo quisiera, no voy a poder gestar y una mujer, aunque quisiera, no va a poder fecundar, ¿no? Es una cuestión estrictamente biológica. Ahora bien, cuando hablamos de género, hablamos de todos esos roles, esos estereotipos que se van construyendo a partir de ese género. Entonces, digamos, nosotros podemos decir, durante mucho tiempo se creyó que la mujer estaba vinculado al cuidado de los hijos, a la cocina, ¿no? Nosotros hemos visto que en estos últimos años, y han sido largas luchas que han llevado adelante las mujeres han podido, digamos, de alguna manera romper, ¿no? Sacudir esos estereotipos, esos roles, y les ha permitido incursionar en distintos terrenos que antes, por diversas razones, habían sido negados.
Uno de ellos, sin duda, es el fútbol, ¿no? Y el deporte en su totalidad también. Más allá de que hay algunos deportes que tuvieron mayor, ¿cómo sería? Fueron más permisivos a la hora de incorporar mujeres. Nosotros vemos que hay otros deportes en los cuales costó un poquito más. Entonces, eso me parecía importante como para arrancar, que era la cuestión, esta distinción entre sexo y género. La otra Sí, yo cuestión creo es, que sí, el tema del género en el deporte, en el fútbol, porque es más en Argentina, es más social, más popular, pero por ejemplo, en el caso de Ligornia, siempre tuvo mujeres. ¿en dónde? Ligornia es un club de rugby. Claro, claro, Siempre sí, tal tuvo, cual. pero bueno, ahora está el boom hace un par de años del fútbol de mujeres. O sea, las Sí, sí, mujeres sí. como que abarcaron todo. Bueno, de hecho yo en el 2017, 2018 tuve en Defensores del Parque una nena, Ujú, jugaba muy bien, era sordo muda, ujú. jugaba muy bien, pero bueno, es más, me acuerdo que le invitamos al presidente, que es hoy el presidente del parque, y nos dijo, la primera y última mujer que va a jugar al fútbol en el parque. Y después terminó haciendo equipo. Tal cual, de eso hablamos, ¿no? De cómo esas barreras se van rompiendo de a poquito, ¿no? Ustedes piden, pero digo, si hacemos el ejercicio y pensamos en nuestros abuelos, parecía imposible que nuestras abuelas tuvieran la posibilidad de recrearse en un deporte, ¿no? Digo, cómo eso va cambiando. Y eso tiene que ver con la historia y cómo la historia ha ido construyendo. Acá yo puse algunas cuestiones para que empecemos a pensar esto de cómo se van construyendo esos estereotipos. Nosotros hacemos un recorrido histórico. Nosotros vemos que desde el inicio de la humanidad siempre se ha construido, digamos, se ha diferenciado esta cuestión del sexo y ha recaído en prácticas, ¿no? Si nosotros vamos a los viejos cazadores recolectores, ya vemos que hay una división sexual del trabajo, la mujer recolectaba y el hombre cazaba. Si nos venimos un poquito más hacia acá, hacia las sociedades egipcias, hacia eh, digo, no sé, la parte de Europa, en la antigüedad, ya empezamos a ver que las mujeres son vistas como mercancías, se las intercambiaban, alianzas políticas en la Edad Media, ¿no? Como envío a mi hija a casarse con aquel para poder tener una alianza política. Y eso de alguna manera va a ir construyendo en un lugar de privilegio de los hombres, sin duda, y de alguna manera menos privilegio para las mujeres. Y en el capitalismo empieza a aparecer esta idea de los roles, ¿no? Se empieza a asignar roles, se empieza a asignar roles bien diferenciados. La mujer va a ser relegada al cuidado de los hijos, va a ser relegada al trabajo doméstico, eh, mientras que el hombre va a poder salir al espacio público, se va a poder recrear en el deporte. Poco a poco, con distintas luchas que van a llevar adelante las mujeres, esto va a ir cambiando, digo, desde las primeras sufragistas y los primeros movimientos feministas que van a empezar a pelear por una igualdad política, a la segunda ola en la cual van a empezar a pelear por tener mayor recreación, poder divorciarse. Todo esto va a llevar a que empiecen a configurarse y empiecen a ganar terrenos, por ejemplo, en el fútbol. Si nosotros vemos un poquito, digamos, es bastante temprana la inclusión del fútbol femenino, eh, de las mujeres al fútbol, digamos, ¿no? Si bien ya habían otros deportes que tenían una cierta parentela con el fútbol, como habíamos visto, este deporte que se jugaba en Asia, en China, y en el cual las mujeres también los practicaban. Nosotros ya vemos que avanzado el siglo XIX, en 1894, si ustedes se fijan, no estamos muy lejos de la norma, de cuando el fútbol se norma, digamos, y se establece como el fútbol que conocemos hoy. Eh, Vemos que no estamos muy lejos. Nosotros en 1894 tenemos por primera vez el primer club deportivo, el British Ladies Football Club, ¿no? En Inglaterra, que va a ser bastante interesante porque, repito, va a ser muy temprano, va a tener una repercusión fuertemente en los medios. Acá le puse una portada de un diario de Inglaterra en el cual se habla de este equipo que se empieza a formar.
Tiene que ver y coincide justamente también el desarrollo de este primer desarrollo del fútbol femenino con la Primera Guerra Mundial y esta necesidad que ve la industria de incorporar mujeres al trabajo. Esta incorporación de las mujeres al trabajo va a permitir que las mujeres también, más que el trabajo, el empleo, ¿no? El empleo en fábrica, va a permitir que las mujeres también empiecen a incursionar en la política, en los espacios públicos, en las asambleas, en los deportes. Tal es así que, digamos, se va a empezar a formar en Inglaterra en este periodo lo que vendría a ser la primera liga, ¿no? Los primeros equipos de mujeres dentro del fútbol, dentro del cual el más exitoso que vamos a tener, que va a surgir en este contexto, va a ser el Curling de Preston, eh, el cual va a empezar a pedir la necesidad y a exigir la necesidad de jugar dentro de una liga de la Football Association británica. Esto, digamos, no va a ser posible prontamente, digamos, las autoridades, la prensa, van a empezar a ver con muy malos ojos la idea de que las mujeres incursionen en el fútbol. Poco a poco, digamos, lo que va a empezar a suceder es que se va a empezar a cuestionar si el fútbol, digamos, de alguna manera juega negativamente en la feminidad, en cómo la mujer salía de la casa, que desatendía sus roles. Tal es así que la Federación de Fútbol inglesa no va a permitir que se jueguen dentro de las canchas de fútbol. Va a haber un boicot, como acá puse, va a haber un boicot fuertemente al intento de asociación y de construcción de la Liga de Mujeres. Y eso va a ser bastante, digamos, si se quiere decir, normativo en casi toda Europa. Va a ser muy difícil que las mujeres empiecen a construir lo que sería la liga, la asociación, ¿no? Recién después del Mundial de Inglaterra en 1966 va a empezar a aparecer la idea de construcción de ligas, los partidos, ¿no? Toda esta cuestión. En América Latina esto va a ser distinto, digamos, sobre todo en Europa, va a haber mucha normativa que va a prohibir el fútbol femenino. Estamos hablando de que se van a tomar el tiempo de desarrollar leyes que imposibiliten el ejercicio de este deporte. En América Latina esto también va a suceder. Quizás a diferencia del caso de Brasil, que Brasil sí, la Brasil de Getúlio Vargas va a desarrollar una ley que va a prohibir fuertemente que las mujeres se dediquen al fútbol. En el caso de América Latina va a estar más vinculado a el trabajo y a los prejuicios y el trabajo que va a hacer la prensa sobre eso, ¿no? De alguna manera va a desarticular que las mujeres se organicen para jugar al fútbol por el qué dirán, ¿no? Por el qué van a decir. Eh, Acá yo les mencioné en este apartado, digamos, algunas de las normativas y de las formas de prohibiciones que tuvo el fútbol femenino en Europa, ¿no? La primera dice en 1921, Inglaterra, digamos, decíamos que no va a permitir que las mujeres jueguen dentro de las ligas, incluso de las canchas aprobadas por la Federación Inglesa. En Alemania también va a estar prohibido desde el 40 hasta el 70. Francia lo mismo. Recuerden que estamos en un periodo bastante interesante y bastante complicado de la Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Decíamos también que en América Latina las prohibiciones no van a operar en términos de leyes, en términos de prohibiciones explícitas, sino que por el contrario, se va a trabajar mucho desde el punto de vista de cómo la sociedad va a ver el fútbol femenino, ¿no? Muchas de las mujeres no van a querer jugar al fútbol por el qué dirán, va a quedar prohibido el fútbol. Si nosotros habláramos con nuestras madres y con nuestras abuelas, eh, era muy común que seguramente alguna de ellas sintiera la necesidad de jugar al fútbol, pero decía no se puede jugar porque por el qué dirán, eso no lo hace una señorita, ¿no? Todas estas, digamos, estas construcciones, por eso es que hablábamos de la idea del género.
En Brasil sí, en los años 30 vamos a tener una ley que es la 3199, y acá les mandé un apartado en el cual a las mujeres no se les permitirá practicar deportes incompatibles con la condición de su naturaleza. Ahí vemos de nuevo cómo de alguna manera se confunde esta idea del sexo con el género, ¿no? Entonces se establecía que por el solo hecho de ser mujer, no deberían jugar al fútbol, ¿no? Algo particular y algo que también habla de por qué hoy Estados Unidos es potencia dentro del fútbol femenino, va a suceder en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, si nosotros vemos con detenimiento, nosotros vamos a ver que en lo que ellos llaman el soccer, digamos, vamos a ver que hay una gran popularización eh, de las mujeres vinculadas al fútbol, ¿no? Tal es así que son una de las grandes potencias hasta el día de hoy. Siempre están compitiendo al máximo nivel, los mundiales siempre están llegando semifinal, final. Eh, Tiene que ver con esto, con que ahí en Estados Unidos sí se ha popularizado fuertemente el fútbol femenino. Nosotros podríamos decir, qué adelantado los estadounidenses, qué adelantado los yanquis que permiten que las mujeres en igualdad de condiciones. Y esto tiene que ver más con una cuestión cultural, ¿no? Si nosotros también prestamos atención, nosotros vemos que los deportes por excelencia en Estados Unidos están más vinculados al básquet, están más vinculados a el fútbol americano, el béisbol, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la masculinidad o la idea de lo masculino eh, está encerrada en esos deportes, en el fútbol americano, en el béisbol, ¿no? No, desconozco, debería indagar, pero no recuerdo haber visto equipos de fútbol americano de mujeres. Sin embargo, el fútbol sí ha sido cooptado dentro de lo que el estadounidense piensa que debe ser lo femenino. Está bien en Estados Unidos que una mujer juegue al fútbol. No sé si es tan visto con los mismos ojos que una mujer juegue al fútbol americano. Entonces, por eso también vemos que hay una gran popularización, se trabaja bien, tienen sus ligas consolidadas, ¿no? Una liga en Estados Unidos que empieza con el deporte universitario, y las universidades se ven en la obligación, más o menos en la década del 60, 65, de establecer una variante del fútbol femenino dentro de sus ofertas deportivas. Hoy nosotros vemos que en Argentina y en casi todo el mundo, digamos, ya se está dando un salto bastante interesante, ¿no? Un salto cuantitativo en lo que respecta a la profesionalización del deporte. Ya a partir de la década del 60, de la década del 80, perdón, casi toda América Latina ya empieza a concebir o a establecer y estructurar sus asociaciones del fútbol femenino. Eh, Entre ellas, en 1980, Asociación de Fútbol Femenino Argentina se consolida como tal, en una primera etapa que va a ser muy fuerte la cuestión del amateurismo. En 1991 vamos a tener nuestra primera Copa del Mundo que se va a realizar en China, en las cuales van a participar pocos equipos latinoamericanos. Es bastante particular, como decíamos en la diapositiva anterior, que el único equipo que va a participar de Latinoamérica en el primer Mundial de Fútbol va a ser Brasil, que dicho sea de paso es el único país que, que prohibió mediante una ley el fútbol femenino. Eh, Hoy quizás el debate esté pasando por la cuestión de la profesionalización, ¿no? Hay la necesidad de todas estas jugadoras de alguna manera poder dedicarse de lleno a esto, ¿no? De poder vivir del fútbol. Se ha dado un salto importante en lo que ha sido 2019 con ese primer proyecto de profesionalización que de alguna manera, si nosotros lo vemos acá en Argentina, todavía no termina de cerrar, está bastante lejos. Es muy difícil que una mujer hoy en Argentina se pueda dedicar de lleno, o son muy pocas las que se pueden dedicar de lleno al fútbol. Antes de ayer estuve charlando con una alumna
tengo una alumna en la cual la hija hace rato que viene jugando, estaba jugando en Urquiza, en Buenos Aires, había sido citada para las selecciones juveniles, y ahora fue comprada por Santiago Wanderers y está jugando en Chile. Y yo le preguntaba, le digo, ¿y qué dice tu piba en términos, porque digo, ya está casi, es profesional, y le digo, ¿cómo está en términos de sueldo? Y ella me decía que la hija cobra un estimativo de 400.000 pesos chilenos, ¿no? Que digo, está más o menos equiparado a un sueldo promedio acá en Argentina, que no es mucho, que las infraestructuras son pocas, pero que pese a eso, digamos, tienen mucha contención, tienen un lugar donde vivir, pero dice que es un desafío bastante importante. Esto es lo que me contaba la Sí, piba. pero sí, sí, pero en Chile están mucho más avanzados que acá. O sea, hay una chica acá que juega fútbol salón, Juana Rivera, todo, se fue creo que a Huachipato y Ujú. le dan casa, comida y aparte le Claro. pagan dólares. Sí, 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 sí. Y después, bueno, justo el domingo estábamos hablando en fútbol de salón porque mi señora ataja en el Ujú. equipo. Sí, sí. Estábamos hablando con un muchacho que fue el año pasado a Santiago Ujú. y también. O sea, yo creo que todo va con el tema de lo que es social, lo económico, todo. Sí, sí, Eh, sin duda. pasa todo, pasa hoy lo que es el fútbol, eh, acá es impresionante. Yo no sé, si escuché mal lo que ganaba Cavani, por ejemplo, por día, eran algo de 2 millones de dólares, es una locura. Es una En un locura. país, en un país donde hay gente muriéndose de hambre. Es así, es la realidad, no se puede entender, está todo como desvirtuado, no es como que no es parejo, Sí, sí. como que no es parejo. Y no le dan la importancia que le deberían dar a los... Y no, y lo eh, que termina sucediendo es que, por ejemplo, tenés a la gente, como es tu caso, que está trabajando fuertemente en las cuestiones juveniles, en la cuestión de la profesionalización, que se está capacitando, que tampoco se coincide, ¿no? Digamos, las remuneraciones con toda esta gente que hace todo ese trabajo formativo. No, no sé qué opinión tenés vos, Ariel, de eso. O sea, que por ahí me interesaría saber. no, no, sí, es así, es más lo que perdés, todos los clubes. Yo me pasó el Terminal el año pasado, y Terminal está jugando en la tercera categoría del fútbol argentino. Sí, sí. Eh, es como que no se le da el valor que debería dársele a los más chicos. Para mí es más importante el Babi, que un nene aprenda técnica individual o técnica colectiva, que realmente aprenda, Claro. divirtiéndose y en su momento. Que Pero es cuando como llega a que primera no. el técnico solo deba dirigir. No deba enseñar a Claro, sí, perfilarse a esto, ¿no? Claro. nos pasó el otro día en una reunión, y nos pedía un profe de inferiores y nos decía, yo lo único que quiero es que tengan coordinación. A mí me pasa, por ejemplo, me pasó con los nenes 2010, le quise hacer un poco de pesa y había nenes que no habían agarrado una pesa en su vida. Claro, tenés que trabajar la técnica. Claro, claro, la técnica no habían agarrado una pesa en su vida. Qué sé yo, ponele que te querés trabajar técnica individual con pelota y no tenés los materiales. Eh, cuando vos ves o te dicen, no, estas pelotas son de primera. Yo creo Mm, que ese es el error que tienen ujú. todos los clubes, salvo Moreno, Huracán, que son ejemplos, o sea, trabajan acorde. Esos Sí, sí, clubes, ponerle, qué sé yo, hay cada categoría de 30 nenes y deben tener 3 profes. Entonces vos claro, podés trabajar bien. Entonces, bueno, si el nene está un poquito más avanzado, se lo pasa a tal profe. Si el nene retrocede o no puede ir a entrenar, se lo pasa al otro profe y así. Pero bueno, sí, sí, yo creo que está muy desvalorizado. Yo lo hago porque la verdad me gusta, porque tengo el tiempo, me acomodo con mi trabajo y tengo el tiempo y me gusta. Es como que sí, sin duda, es eh, pura pasión. no lo hago, sí, no lo hago y aparte porque mi familia me acompaña, o sea, mi señora me Sí, acompaña.
De hecho, ella está estudiando en la clase CB, empezó este año y empezó con una categoría 2016. Yo este año le pregunté y le gustó a los nenes y llega un domingo y se suspende porque no hay, porque está estudioso y es como que extrañás, como que te falta algo, te Claro, sí, falta la cancha, falta la sí, sí. cancha. Imagínate un nene de 6 años, tenía 6 días y estaba en la cancha. Tengo una foto de él con el hermano mayor que estaba atajando. Claro, Así olvídate, que olvídate que si le tiene que sí, gustar el fútbol, no hay sí, posibilidad, no hay chance. sí, 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 porque el tema del acompañamiento de la familia va mucho. Es O muy sea, importante. no ganas nada, no ganás plata. Es más lo que gastás, que en los viajes, que por ahí me ha pasado en otros clubes. Hay nenes que no, vos te vas a Madrid y no desayunar. O sea, no tiene una alimentación adecuada. Un montón de cosas pero y vos llegás a tu casa y sin un mango Sí, y sí. estás todo el día porque te lleva mucho tiempo, te llevan la semana, los fines de semana no disfrutás con la familia, no te podés sentar, bueno, mi vieja falleció, pero no puedes decir, me junto a comer un asado, me junto a comer unas pastas el domingo con mi familia, con mi hermano, yo a mis hermanos prácticamente no los veo. Claro, no, el tiempo invertido en ese trabajo, Sí, sí, es eso, sí. sí, sí, Pero sin bueno, duda. por ahí mi señora está equivocada porque es Germinal y de Boca, así que todavía no aprendió. Yo soy de River y de la Ribera, así que bueno, todavía no aprendió, estaba a aprender. Está Pero sí, sí, te lleva mucho tiempo. sí, sí, sin duda. Bueno, entonces acá le dejé algunas cuestioncitas, igual para que vayamos pensando, ¿no? ¿Cuáles son los debates actuales que van por esta línea que es general, que recién decía Ariel? Eh, y tiene que ver con esto, digamos, si para el fútbol masculino estamos teniendo todas estas carencias, estas dificultades para trabajar, pensemos que en el fútbol femenino se hace doblemente cuesta arriba, ¿no? Lo demuestra la historia y lo demuestra, digamos, todo esto que venimos viendo. Bien, estaríamos en hora, estaríamos cumpliendo la hora. Para los que la están viendo grabado, la próxima clase, digamos, vamos a ver si empezamos a presentar el trabajito final para que vayamos, digamos, de alguna manera reflexionando en estos ejes que venimos charlando en torno al fútbol y la historia. Así que bueno, en este caso, muchas gracias y nos estaremos viendo el jueves que viene. Así que hasta luego. Bueno, profe, hasta luego, gracias.